La teoría del sistema nervioso central. Bueno, ahí conversando con su delegado. ¿Se escucha, por favor? ¿Se ven las imágenes? Sí se escucha y sí se ve, doctor. Ah, ya, gracias, gracias. Bueno, acá los lunes sí es medio complicado para nosotros, que ahorita que somos 3 docentes nomás, pero eso no es justificación. Lo que recién termino con el DPI 1, ¿no? Es una clase bien larga, ¿eh? Igual continuamos con ustedes. Como conversaba con Rodas, su compañero, viendo el sílabo, acá habla de patología del sistema nervioso central 1, 2 y 3, ¿no? Pero no hay nada específico ahí. Pensaba que me han dado así nomás sucinto. Entonces, orientando a esto, como que ha quedado a criterio del docente cuál consideramos que es lo más importante para ustedes, ¿no? Lo que vemos en la práctica diaria, sí, son 2 patologías muy frecuentes, hasta 3, ¿no? Pero siempre partiendo para anatomía normal, ¿no? Que se entiende que se hizo y que hoy vamos a ver patologías, ¿no? Y por eso que voy a mostrar unas imágenes para después pasar a revisar la teoría, ¿no? Esta es una resonancia magnética. Y voy a empezar con 2 preguntas. No voy a nombrar, cualquiera puede opinar. En un corte axial de un cerebro de un paciente de 33 años, tenemos otra secuencia, a ver. T2, ¿listo? Ya, ¿se ven las 3 imágenes? Solo se Hola. ve una, doctor. Una nomás, ¿no? Siempre es un problema esto. No sé por qué pasa esto. Uno. Pero estoy compartiendo las 3. Hay que ver el escritorio de repente, ¿no? Ahí creo. Sí, ahí sí se Sí, ven 3 doctor, imágenes. sí se ve. Ya. Te voy a partir con 3 preguntas y de acuerdo a eso me orienta el tema que podemos desarrollar, ¿no? ¿Alguien que pueda identificar alguna lesión? Las 3 secuencias están sincronizadas, ¿no? Yo trato de mover y las 3 se mueven en simultáneo. De modo, ¿no?, que yo puedo evaluar en simultáneo 3 secuencias a la vez del cerebro. Vamos a ver dónde está lo que quería mostrar. Ahí. ¿Alguien identifica alguna lesión? En la segunda imagen, doctor, se ve como una imagen hiperdensa en el tallo. Acá no, la imagen del centro. Esta imagen del centro. Hola. Sí, doctor. Ya, ya.
Me imagino que te refieres a la de acá. No, este de acá. ¿Y esa misma lo ves acá? Sí, se ve. Ya. Y esa misma lo ves acá. Tengo tres secuencias. T1, T2 y difusión. Entonces la pregunta es, ¿con qué se aproxima más a esto? Ya lo ubicaron. ¿Qué diagnóstico probable podrían concluir con esto? Una calcificación. Una calcificación. En este caso sería ¿en qué parte del tronco encefálico? Protuberancia. Protuberancia, muy bien. Una calcificación en la protuberancia. Ya. ¿Alguien quiere opinar? ¿Algo igual o diferente, parecido? Bien, entonces, le doy la respuesta. Podría ser un hematoma, un acúmulo de sangre. Un foco de sangrado. Para aceptar dos compañeras que están entrando. Sangrado. No. Bien, entonces, esto que está acá a la izquierda, que estoy marcando con el puntero, esto es T1, ¿no? Y ustedes saben muy bien que en T1 todo lo que es oscuro es líquido. ¿Estamos bien? Igual en T2, todo lo que brilla es líquido. Por lo tanto, si fuera calcificación, tendría que ser todo hipodenso, ¿no? O perdón, hipointenso, o sea, no da señal. La calcificación no da señal y eso lo podemos ver en los huesos de la bóveda del cráneo, que es, digamos, hipointenso, salvo la médula del diploide, que es hiperintenso por la grasa. Y se confirma en la difusión, pensando de que podría ser algún infarto en que no da señal, ¿no? Entonces esto no es hemorragia, no es calcificación, es una formación quística, ¿no? Porque como le digo, es negro, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, y si hay sospecha de infarto, tendría que restringir en la difusión. Entonces, detalles que son, digamos, relativamente básicos, es importante recordarlo, ¿no? Porque esos son los que ustedes van a tener que enfrentarse en el día a día y probablemente a un momento tengan la imagen, pero no tengan el informe. Y hay que recurrir a la semiología básica. A ver, otro. T1, T2. Nos tenemos. Hay otro caso por acá, no sé qué más habla. Esperamos otro compañero.
Ahí les pongo que es lo más evidente ahí. Ahí, vamos viendo este de acá, y vamos viendo este. Igual T1. Yo creo que con uno es suficiente. Vamos a ver si estamos mirando la imagen. ¿Se ve la imagen? ¿Una? Sí, doctor. Ya. Pregunta, este paciente, 33 años, debuta porque me llamó la neuróloga por este paciente, me dice que el paciente que comenzó a tener problema de oculomotores y el párpado derecho, ¿no? Se le comienza a caer, ¿no? Al comienzo leve y después se le cayó del todo. Y después nota también una parálisis casi total del tercer par. Entonces se le pide la resonancia y ahí está la imagen, ¿no? ¿Qué pueden describir sobre esto? Describan lo que vean, forma de expresarse, o si es normal, pero la patología está acá. Ya no hay nada más, parece que hay dos más. A ver, Alexia Granados y Yair Bustamante. Y Karen Vega, los tres. Bustamante y Vega. Granada, Bustamante y Vega. Ahí. Ahí está. Esa es más representativa. Bustamante, ¿qué notas en esta resonancia? En la base. ¿Tiene la clínica? Vega. ¿No están sus compañeros, los dos que se han llamado? Doctor, buenas noches. Disculpe, tenía problemas con el audio. Puedes escribir a tu forma de ver lo que encuentras de que no te llama la atención o está normal esta base, esta imagen. Aparte de la lesión que se ha mostrado acá, ¿no? ¿Está normal? ¿Hay alguna simetría? ¿Dónde está? Mm,
Bueno, esa, a nivel de tronco no hay Ah, este es el tronco, se ve como, ¿no? ujú, se Este ve es como, protuberancia. Bueno, hay una lesión que ya lo mencionamos, ¿no? como que parte del hemisferio derecho. Hemisferio derecho, ¿ya? Hay como que el espacio entre la bóveda craneana y la masa encefálica está un poco extendido y, Por acá, perdón, hemisferio izquierdo. acá. Ujú, Acá me dice esta zona de acá. sí. ¿Qué tiene? ¿Está aumentado eso? Mm, En comparación con el de acá. ujú. Hay otra cosa que es más saltante, ¿eh? Aquí en esta zona que estoy marcando. Doctor, parece que hubiera un foco hiperintenso en la parte derecha. Claro, acá, ¿no? Sí. Comparando con el de acá, sí hay aumento de señal. Hay aumento de señal de este segmento cerebral derecho en comparación al de acá, ¿no? Eso sí es evidente. Ya, y bueno, eso es edema. Eso se llama edema. ¿Ya? Pero el edema siempre se relaciona con algo que está, digamos, adyacente a esto, ¿no? Y si el paciente tiene parálisis del tercer par, ¿dónde estaría la lesión? Núcleo de Edinger. Bueno, eso corresponde al tronco, ¿no? Eso no corresponde al tronco, ¿no? Al mesencéfalo. Sí, Sí, doctor. doctor, mesencéfalo. Ya. Pero ¿en qué otra parte puede ser? Porque ahí está normal. El mesencéfalo está normal. Buena parte es el quiste que no, que está en la protuberancia. A nivel de quiasma puede ser también. Quiasma. ¿Por qué en el quiasma? Porque si es que hubiera una lesión a nivel de quiasma, comprime las estructuras que están cercanas a ellos. Y puede ser que esté comprimiendo el nervio, el tercer par. Cerca al quiasma. Cuando sale el tercer par, ¿por qué estructuras vasculares sale? ¿Y por dónde se dirige el tercer par craneal? Porque el tercer par, ¿de dónde sale? El tercer par craneal, ¿de dónde sale? Se le da el agujero redondo, me parece. Acá, ¿no? Ujú. Acá están los núcleos y por acá sale el tercer par, sale acá, por así, cisterna interpeduncular, sale por acá el tercer par. ¿Estamos bien? Por acá. ¿Y pasa por qué estructuras vasculares? Si lo tengo acá, les muestro. Si no, ojalá pueda ver, aunque es difícil a veces verlo. Tiene que ser un estudio contrastado.
Ahí está. Te voy a mostrar la imagen. Estamos. Tengo que compartir de nuevo. Ahí está. Ahí mira acá. Te explico: arteria vertebral derecha, arteria vertebral izquierda, tronco la basilar. Acá hay dos ramas. ¿Sí lo ves, no? ¿Cuál es tu apellido? Acá hay dos ramas, ¿ves? Una y otra acá. Acá hay una y acá la otra. ¿Qué ramas arteriales son estas que salen al final de la basilar? Arteria cerebral media. ¿De la basilar? ¿Qué arterias salen de la basilar? Las posteriores. No, posteriores, pero ¿qué posteriores? ¿Qué es? Cerebral posterior, cerebral superior también. Cerebral posterior y La comunicante posterior. Comunicante posterior. no, pero comunicante viene de atrás, de acá. Comunicante viene de acá, de la carótida. Cerebral posterior y cerebelosa superior. Entonces, entre cerebral posterior y cerebelosa superior es la pinza, por acá pasa el tercer par craneal. ¿No? Y de ahí ya se dirige pues a donde tiene que llegar a inervar, ¿no? ¿Y por dónde pasa? ¿Y por dónde pasa? Por acá, ¿no? Pasa por acá. Para celar. Entonces, para terminar con este caso, ahí. Estamos. Vamos a sincronizarlo. Ahí. Ahí estamos. Vamos a poner igualito acá. Un parecido. Casi parecido ahí. Ahí estamos al mismo nivel. Acá es el estudio y acá el otro. Acá sin contraste, acá con contraste. ¿Qué nota para terminar con esto y continuar con la teoría? Si no, no terminamos. ¿Qué notas acá? En la base. En el área donde estaba el edema, ahora se dibuja una masa bien definida. No, el edema está acá. Que corresponde a este de aquí. Doc, ¿no hay sangrado en la parte derecha? No. Si lo sincronizo, mira, lo sincronizo ahí. Ahí está. El verde me marca dónde está en los dos lados. Y eso que tú decías, que imagino te refieres al de acá, está metido hacia adentro. Y el edema es este de aquí. O sea, el edema no tiene que ver nada con este de acá. ¿Tiene que ver algo esto con el tercer par? ¿Por acá pasará el tercer par? No, doctor. No pasa por acá, ¿no? A los costados de la silla turca
No pasa ningún par craneal. Por acá está el seno cavernoso. Este es el seno cavernoso. ¿Algún par craneal pasa por el seno cavernoso? ¿Algún par craneal pasa por el seno cavernoso? Porque él tiene ptosis en el lado derecho. Sí pasa. Claro, ¿qué Sí. nervio pasa? El tercer, por ejemplo, pasa por el seno cavernoso. El cuarto también. Claro, pasa el tercero, pasa el patético, pasa el quinto, la rama superior e inferior, pasa el sexto. Entonces, ¿qué encontramos? Que este tumor, porque es un tumor y que está asociado a edema. Y si ya quiero verlo más completo a este tumor, lo vamos a ver acá. Ahí está, ahí está. Ahí. Y ahí. Ahí está. Vamos a ver si es que lo ven las tres imágenes. No tengo que compartir de nuevo. Creo que sí lo ven, ¿no? ¿Sí lo ven las tres imágenes? Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces acá tengo esta lesión aquí, en el corte axial, en el corte coronal, y en el corte sagital, y el edema que no se ve porque es otra secuencia. Ya, entonces ya nos ubicamos en la anatomía, ¿no? Ya encontramos la lesión. Encuentro un signo acá, aquí, ¿ve? Y esta cola, ¿ve? ¿Lo ven acá, esta cola? ¿Lo ven esta cola de acá? Sí, doctor, se ve. Ya, ¿cuál es el tumor que tiene una cola? Cola dural. ¿Cuál es el tumor que tiene una cola dural? Que se llama el signo de la cola dural. ¿Ah? ¿Los meningiomas? Claro, los meningiomas, ¿no? Es un meningioma. Es un meningioma no tan frecuente, que costó un poco la ubicación, la descripción, pero por la clínica ayuda mucho. Pues es importante la clínica, la imagen y la interpretación, ¿no? Este es un caso no frecuente de un tumor meningiomatoso, es un meningioma del seno cavernoso, ¿no? Que son de difícil manejo. ¿Por qué? Porque acá el cirujano tiene que entrar, tratar con mucho cuidado todo este tumor porque tiene todos los pares craneales, tiene el seno cavernoso y tiene la carótida. Entonces es muy delicado acá su manejo, ¿no? Porque puede hacer una fístula carótida cavernosa, puede lesionar más los pares craneales. Definitivamente es difícil su resección, porque es el tumor que está comprometiendo a todos los meninges, o a la meninge esa zona, y eso le crea compartir ese tumor que no es tan frecuente. En verdad se ven lesiones de todo tipo, ¿no? Pero ese tumor no es tan habitual, pero hay que tener mucho, tiene el sentido de tener la clínica, ¿no? Si te pide tercer par craneal caída, ¿qué tienes que buscar? Y lo que tengo que buscar primero es acá. Ahora le encuentro aquí la pinza. Lo primero que tengo que irme es acá, a la pinza. Aquí. A la pinza vascular, ¿no? Tengo que buscar cómo está la cerebral posterior y la cerebelosa superior. Que no haya ningún aneurisma, ¿no? Que estaría comprimiendo al tercer par.
Entonces, si no hay ningún aneurisma que comprime al tercer par, porque por acá pasa el tercer par, descarto un conflicto neurovascular, ¿no? Entonces digo, acá acá no hay ningún problema acá. Entonces ya con el contraste veo que la lesión está acá, ¿no? Y es un caso no frecuente, sobre todo el manejo difícil. Sobre todo el manejo es difícil. Bien, termino con esto de acá. ¿Dónde está? ¿Están viendo la tomografía del cerebro, si no? ¿Se ve el cerebro? Hay que compartir de nuevo. Sí se Sí ve, se ve, doctor. doctor. Ah, ya, perfecto. Si no, me avisa nomás, no se ve para yo estar al toque. Ya. Viendo otro mejor. Cualquiera, no lo cojo. Ya, ahí estamos. Bien, paciente de 84 años. Viene por esta imagen. Vamos a borrar esto. Bien, hay alguna anormalidad ahí. Eso es lo más frecuente que van a ver y por lo tanto tienen que saber eso, ¿no? O sea, no le están dando cosas raras. Esto sí es lo más frecuente del día. No se ven pliegues en el lado derecho. Exacto. Pérdida de las circunvoluciones del hemisferio cerebral derecho. Muy bien. ¿Otra cosa? Ahí te puedo dar desde abajo. No se ven las cisternas. No se ven las cisternas. No se ven. Ahí. Cisterna de la base, sí, ligeramente colapsadas. ¿Ya? Los ventrículos no se ven. Ahí está un ventrículo izquierdo. Ahí están los dos ventrículos, ¿ves? El izquierdo y el derecho que está colapsado ahí. Muy bien. ¿Qué más ves? Ya está describiendo, ya está acercando al diagnóstico. 84 años. ¿Cómo está la línea media? Desplazada hacia la derecha. Desplazada hacia la izquierda, ¿no? Está desplazada hacia la izquierda. ¿Pero quién lo desplaza? ¿Algún tumor? ¿Alguna hemorragia? Parece como si fuera un edema que lo está desplazando. Un edema. ¿Este de aquí o el de acá? ¿Esto le puedes poner un nombre, esto de acá? ¿O es normal esto? No, ¿Es un hematoma subdural? vaya, subdural, hematoma. ¿No es un hematoma subdural? Ujú. Sí, es una colección subdural. Es agudo, subagudo, crónico. ¿Crónico? Agudo es cuando es hiperdenso, o sea, cuando es blanco.
Subagudo es cuando es el mismo color, la misma densidad que la sustancia, en este caso blanca o gris. En este caso no es muy parecido, ¿no? Se puede pasar desapercibido ahí. Y crónico ya es cuando adquiere la densidad del líquido cefalorraquídeo. Ya, entonces este es un subagudo, ya es de segunda semana hacia adelante, ¿no? Hasta el mes, ¿no? Si fuera agudo, tendría que verlo hiperdenso porque es sangre reciente. Y cuando es subagudo, ya va adquiriendo el mismo color y la densidad que el tejido cerebral normal. Y cuando es crónico, ya es crónico, es como esto de acá. ¿Sí? Negro, completamente líquido, está licuado todo. Y de lo más frecuente que vemos en las personas adultas, ¿no? El hematoma subdural. Y así hay bastantes presentaciones del hematoma subdural. ¿Este que es? ¿Agudo, subagudo o crónico? Es hiperdenso. Agudo. Es agudo. ¿Y en qué se diferencia del epidural? Esto de acá. Miren su agua, ¿de dónde viene? De aquí se va hasta atrás. ¿Podrá haber un epidural así? Podría decirse que la epidural tiene una forma, la colección, o sea, da una forma de como de limón, ¿no? O sea, una masa. Porque yo había visto que generalmente las hemorragias o el hematoma subdural tiene una forma de plátano. Por eso se extiende por toda la parte de la dura madre. Y en cambio el otro, el epidural, tiene una forma de limón, como una colección que está en una sola localización. No se desplacen a todo lo largo. Claro, el epidural no atraviesa las suturas, pero sí puede atravesar la línea media, porque está por encima de la dura madre. Recuerda que esta es la hoz del cerebro, y la dura madre viene por acá y llega acá, ¿no? La dura madre. Entonces el subdural se caracteriza porque atraviesa las suturas, pero no atraviesa la línea media. El epidural no atraviesa las suturas, puede ir de aquí hasta acá, de sutura a sutura, pero sí atraviesa la línea media. El epidural no atraviesa las suturas, pero sí la línea media y el subdural al contrario. Entonces, miren, un hiperdenso, agudo. Igual efecto de masa, muy frecuente en las personas adultas. El paciente adulto puede estar asintomático, sin síntomas, pero está sangrando internamente, porque son más lo diagnostican crónicamente, ¿no? Más lo diagnostican en forma crónica. El subdural es muy frecuente. Por acá, chico. Creo que digo que es. Bueno, no sé, tenía un caso por ahí, pero yo creo que tiene caso jodido. Bueno, acá también hay subdural, pequeñito ya. Subdural, ¿no? Subdural, miren, con densidad similar al parénquima cerebral, ¿no? A la sustancia gris. Ahí es difícil de identificar el hematoma. Es difícil de identificar el hematoma, pero el hematoma es esto de acá. Entonces de acá, subdural. Pero tú ves el efecto de línea media y hace todo el barrido y lo ves siempre similar, en este caso, a la sustancia gris, ¿no? Este es subagudo. Son los difíciles
de identificar un subagudo, porque no encuentras el límite, ¿ves? No encuentras el límite. Esto es lo que más van a ver. Ustedes van a ver hematomas subdurales y muy raros epidurales, ¿no? Y van a ver si es agudo, subagudo, es crónico. Ahí está. Bien, si revisamos. A ver, todavía tenemos tiempo. Casi una hora para conversar. Bien, entonces lo que yo considero importante para ustedes, aparte del resto de la patología inflamatoria, es la enfermedad vascular cerebral y la patología tumoral. Como que eso siempre lo van a ver. Siempre lo van a ver y tienen que tener ya, bueno, aparte de lo que ya conocen, un poquito más de refresco, digamos, ¿no? Entonces acá tengo unas clases también de la misma facultad que le he cogido, ¿no? Igual yo tengo más material, pero esto lo he visto que debe estar, imagino, en el campus, lo pueden revisar. La patología vascular, ¿no? Bien, el evento cerebrovascular es de dos tipos, isquémico y hemorrágico. Ustedes saben que el isquémico es casi el 85%, el hemorrágico 15%, 10%, de acuerdo a la serie, de acuerdo al... Perdón, para ponerlo acá. De acuerdo al centro donde estén estudiando, ¿no? Entonces, como por ser isquémico, definitivamente amerita ya un manejo mucho más rápido, ¿no? Lo que ocurre es que el isquémico, si no se trata entre las primeras 4 a 6 horas, ya todo ese tejido dañado por la falta de irrigación va a entrar en un proceso de encefalomalacia. Entonces hay que actuar rápido. Lamentablemente en nuestro ambiente, acá y en todo lugar, creo, los pacientes isquémicos generalmente llegan tarde, llegan ya a pasar el día, 2 días, 3 días. Cuando ya está instalado, ya es difícil poder perfundir ese tejido que se podía recuperar. Después tenemos la hemorragia subaracnoidea, que también el método ideal para diagnosticar, acá no se olviden, es la tomografía. Cuando piensen en hemorragia subaracnoidea, pidan una tomografía sin contraste. Si fuera con contraste, mejor. Si no colabora, pero con la sin contraste, hacen el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Antes, para hacer este diagnóstico, tenían que hacer una punción lumbar, mira, muy traumático. Ahora, con el método de imagen, ya no es necesario hacer punción lumbar. Es suficiente con una tomografía sin contraste. Y el hematoma epidural siempre tiene que haber antecedente, un traumatismo, ¿no? Y por ruptura de arteria meningia media, generalmente se forma esa colección por encima de la otra madre y tiene esa morfología de un lente biconvexo. Y el subdural es toda una colección en el espacio debajo de la dura madre que tiene esa posibilidad de extenderse en gran amplitud, ¿no? Bueno, acá habla 80% son causadas por infarto, otros hablan de 85%, en fin, son diferentes enfoques. Resonancia, así como... Bueno, acá les dije que el tratamiento del infarto isquémico ha evolucionado en esta última década, sí, con el avance tecnológico de la resonancia magnética y la tomografía computada, así como la consolidación del tratamiento fibrinolítico endovenoso y con la aparición de... Claro, pero lo que ocurre es que en otros lugares ya hay lo que llamamos las unidades de ictus, ¿no? Hay unidades, ¿no? Entonces, el paciente apenas llega con una sospecha de infarto, ya tiene listo el tomógrafo, inmediatamente pasa a resonancia en la secuencia de difusión, ¿no? No se olviden la secuencia de difusión, es la que va a ser el diagnóstico de un infarto cerebral. Y si se confirma el diagnóstico del infarto, inmediatamente, si está en las primeras horas, 4 a 6 horas, se puede hacer el tratamiento fibrinolítico para poder disolver ese coágulo y poder recuperar parte del cerebro dañado, ¿no? Si este es todo el compromiso del parénquima cerebral, recuerden que todo no entra en una zona de isquemia,
solamente el centro, el corazón, y por fuera existe una, perdón, por fuera de este corazón, que es un territorio completamente dañado, irreversible, todavía existe una penumbra. Esta penumbra se puede recuperar, toda esta periferia se puede recuperar si le dan un tratamiento fibrinolítico inmediato, ¿no? Porque esto se puede reperfundir. Recuerden que acá la circulación es terminal, no hay una forma de tener anastomosis para poder suplir este infarto. Igual también el corazón, la circulación es terminal, entonces no hay forma de reperfundir y vienen las consecuencias. El problema es que acá ya te va a dejar toda un área motora completamente alterada, ¿no? Y la mayoría de enfermedad vascular cerebral tipo isquémico generalmente es por ateromas, ¿no? por enfermedad ateromatosa. Pero también puede ser cardioembólica, puede haber un émbolo que llega hasta acá, tapona, hace el proceso isquémico y después se vasculariza y termina dando un infarto hemorrágico. Entonces, pregunta, los infartos hemorrágicos no son por trombosis, son por émbolo, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Si usted te enfrentas a un infarto hemorrágico, es decir, una zona hipointensa o hipodensa con un sangrado central, tiene que pensar que el infarto es hemorrágico. Por lo tanto, hay que buscar que ese paciente probablemente sea un fibrilador, ¿no? Bueno, la irrigación ya lo conocen ustedes bien. Hay un sistema arterial anterior, una circulación anterior y una circulación posterior. La circulación anterior por el sistema carotidio, ¿no? Que se une de las vertebrales, perdón, de la comunicación de la carótida interna que va a la irrigación toda la parte anterior, dando su cerebral anterior, cerebral media y la comunicante posterior. También tenemos una rama oftálmica y una rama corroidea, que son de menor tamaño. Estas se unen a través de la cerebral anterior y en la parte posterior las vertebrales son las que van a dar antes, como le dije, la cerebelosa superior y la cerebral posterior, que la pinza por acá pasa el tercer par craneal, las ramas pontinas, y forman este círculo o polígono de Willis. En la mayoría de obstrucciones generalmente se producen acá en la bifurcación. El territorio vascular generalmente está dado mayormente por la cerebral media, la que tiene mayor cantidad de tejido, tanto en su territorio superficial como profundo. Acá hay un territorio común entre la cerebral anterior y la media, ¿no? En la arteria de Hübner, que es anterior, y que tiene un territorio común en estas áreas. Y la cerebral posterior es la que tiene un territorio profundo a través de las arterias lentículo-estriadas que van a ser responsables de irrigar los tálamos, ¿no? Los tálamos. Y la cerebral media también tiene su territorio profundo, que tiene que ver con los ganglios basales y las regiones de las cápsulas. Entonces, la teoría que habla que el ACV isquémico trombótico es la más frecuente, ¿no? Por un coágulo que obstruye y que generalmente se debía a un proceso de arteriosclerosis. En cambio, el ACV embólico es causado por un coágulo o por algo que se desplaza en forma de émbolo y que generalmente se puede ubicar en el corazón o en las arterias del cuello. Puede haber una placa carotidia en la luz arterial de la carótida, una placa ateromatosa que se puede desprender y puede al cerebro originar un ACV de tipo embólico. Pero la mayoría son originadas, como le dije, por fibrilación auricular. Entonces, esto es completamente hipodenso, y este es hipodenso con un foco de sangrado en su región central, ¿no? Esto que les decía, lo que tiene, digamos, importancia en cuanto al diagnóstico precoz. Entonces, cuando hay un proceso isquémico,
hay un área de isquemia que ya es irreversible y hay un área de penumbra que se puede recuperar. Eso a través de los métodos de imagen uno puede diagnosticar, ¿no? A través de la difusión y la perfusión, y decir, todavía tenemos tanto porcentaje de cerebro que se puede recuperar. Entonces, si se puede recuperar, ahí inmediatamente o bien entra con un catéter y retiran el coágulo, ¿no? Que son ya neuroradiólogos intervencionistas que tienen mucha capacidad y entrenamiento para ingresar por la arteria femoral con un catéter, ¿no? Dirigirse por la carótida, ingresar hasta el territorio comprometido y retirar el coágulo, ¿no? Que tiene que ser ya una, digamos, una intervención ya súper selectiva, a ver dónde está el coágulo. Retiran el coágulo y prácticamente ya se restablece la circulación. Eso es lo que todavía no estamos a ese nivel. Lamentablemente acá los pacientes llegan tarde, ¿no? O de lo contrario, dar terapia trombolítica, ¿no? A través de elementos que puedan disolver el coágulo y también se puede restablecer la circulación. Esto es lo que tendría que actuarse, pero temprano. Ya no, cuando viene ya pasado un día, 2 días, no se puede hacer nada, ¿no? Los factores de riesgo no modificables, que finalmente le da el sexo masculino y un ACV previo. Y los modificables sí, ¿no? El tabaquismo uno puede obviar, el alcoholismo lo puede obviar, la obesidad también, y el sedentarismo a través de la actividad física o no estar muy, digamos, sedentario, sin ningún movimiento que permita oxigenar y trabajar mejor la actividad cardíaca y pulmonar. Y también, pues, la hipertensión, ¿no? La diabetes, el dislipidemia, la enfermedad carótida. Entonces, la isquemia, como le digo, hay un isquémico transitorio llamado el TIA, ¿no? Que viene a ser básicamente un vasoespasmo. El paciente puede debutar con hemiplegia, me parece, de un solo lado, y ese proceso tiene que durar menos de 24 horas para considerarlo como un TIA, un ataque isquémico transitorio. De lo contrario, ya se convierte en o estamos frente a un ictus, que después se vuelve progresivo, ¿no? Y el hemorrágico, que siempre es menor, ¿no? El hemorrágico generalmente es 15% o 20%, dependiendo de la serie que estudian esto. El cuadro clínico va a depender mucho del segmento que se estudia, ¿no? Se va a la anterior, media, posterior o vértebra basilar. La vértebra basilar sí tiene una característica clásica, que cuando hay vértigo, hay ataxia, hay diplopía incluso, hay que descartar problemas de la arteria vertebral o de la basilar. Entonces, para esto sí, el estudio que ayuda mucho, ojo, es el estudio Doppler, ¿no? Cuando estén frente a la sospecha de un síndrome vértebro-basilar, si no hay la posibilidad de hacer una tomografía con contraste o una resonancia, hay que hacer un Doppler de arterias carótidas y de arterias vertebrales, ¿no? Y ahí encontrarán si hay placas, si hay ateromas, si hay estenosis, todo, cómo está la hemodinámica de las carótidas y también de las arterias vertebrales. También se puede ver por un Doppler. Entonces, colóquenlo ahí, tengan en cuenta siempre esa herramienta diagnóstica, el Doppler de arterias carótidas y vertebrales en la circulación posterior cuando hay clínica de vértigo o de ataxia. Entonces, la tomografía siempre es técnica de elección, es más rápida, indudablemente es un método que ayuda mucho, sobre todo en el sangrado, ¿no? Y en los infartos tiene su limitación. En el sangrado sí, en el sangrado muchas veces lo supera la resonancia. Eso tienen que tener en cuenta, ¿no? Si ustedes se enfrentan a un paciente con accidente vascular cerebral o enfermedad cerebrovascular o ictus y le piden una tomografía
y en esa tomografía no encuentran nada, o sea, lo ven como normal, porque de repente ha sido muy temprano o están en las primeras horas. Han descartado hemorragia, pero no descartan infarto. ¿Por qué? Porque el infarto muchas veces toma más horas en instalarse y en tener una traducción imagenológica. Entonces el infarto muchas veces se ve a las 24 horas, a las 48 horas. Sin embargo, si es por resonancia, el infarto se ve desde la media hora. Entonces, resonancia como el método de elección para descartar infarto. Pero la hemorragia sí se ve de inmediato. Entonces, si la prueba sale negativa por tomografía, han descartado hemorragia, pero sí están frente a un TIA o frente a un infarto, ¿no? Hay unos signos que hablan de que son muy tempranos, que a veces es verdad que es difícil verlo. En la teoría sí se ve, pero uno de ellos es la arteria cerebral hiperdensa, ¿no? Miren acá, bueno, este es el hueso de la clinoides anterior, pero toda esta cinta que lo ven acá corresponde a un coágulo dentro de la arteria cerebral anterior, pero todavía no se ve infarto. Yo no veo infarto en ninguno de los dos. Pero acá ya veo que esta arteria está tapada por un coágulo. En la arteria cerebral media. Recuerden que la cerebral media tiene un segmento M1 o M2 hacia acá. Entonces, este signo de la cuerda hiperdensa es un signo de precoz de infarto. O más signos de arteria cerebral hiperdensa. Miren. Hiperdensa, hiperdensa. Esos son signos que ya el infarto ya se instaló, pero que todavía no tiene traducción tomográfica. Hay que tener en cuenta que, como le digo, a veces se ve, a veces no se ve, no es constante esto. No es constante. Más imágenes de arteria cerebral media hipertensa como signo de precoce de infarto. Pero indudablemente, si a esto le hago resonancia y le coloco la difusión, lo voy a ver clarísimo. También tiene su falso positivo, ¿no? Puede verlo así, pero no corresponde porque puede estar frente a una calcificación, ¿no? O también alteraciones en el hematocrito, ¿no? Cuando tienen los pacientes un hematocrito muy elevado, también me puede dar arterias cerebrales hiperdensas, pero generalmente son bilaterales, simétricas, y se ven casi en todo el polígono de Willis. Entonces ahí hay que descartar que tenga esta patología de hematocrito elevado. También el núcleo lenticular, que es esto de acá, si lo comparan con el de acá, está más hipodenso. Recuerden que aquí a este nivel están los núcleos grises de la base. Está el núcleo caudado, el núcleo lenticular, que tiene en la parte más medial el globus pálidos y hacia afuera el putamen. Y acá tenemos el tálamo. Ambos están separados por esta banda hipodensa que es la cápsula interna, que tiene su brazo anterior, su rodilla y su brazo posterior, y por acá tiene la cápsula externa. Si comparan este núcleo lenticular, está hipodenso en relación al de acá. Entonces, este también es un signo no tan precoz, digamos, pero se pierde, se puede visualizar. Porque si comparan esto con esto, definitivamente hay una diferencia en la densidad. Y eso también es un signo de infarto, ¿no? Perdón, acá. Este es un signo de infarto. ¿Va viendo más? Bueno, acá ya es más evidente, ¿no? Entonces el núcleo lenticular está completamente hipodenso y también ya habla de un esquema de mayor tiempo. El borramiento de la región insular también es otro signo de infarto precoz, ¿no?
a esta zona. Y acá tienen el Valle de Silvio. Esta zona es la corteza insular. Esto y entre la cápsula externa tiene que haber una diferencia. Toda la corteza del lóbulo de la ínsula está normal, pero acá está hipodensa. Acá está hipodensa. También ese borramiento de la corteza insular o de la cinta insular también es un signo de infarto precoz, porque la zona limítrofe arterial. El borramiento de los surcos también es otro signo, ¿no? Muchas veces uno no ve el infarto, pero ve que hay pocos surcos en un determinado hemisferio y eso también apunta a estar frente a un infarto. Por ejemplo, acá si comparo estos surcos con los de acá, estoy viendo que acá hay surcos más amplios y acá casi han disminuido. Entonces hay que ver que acá es un infarto. Pero este infarto tiene una característica especial porque en el centro se ha formado un foco hemorrágico. Entonces ya son infartos con transformación hemorrágica, que también se pueden dar. No es frecuente. Bueno, hay pequeñas hipodensidades inicialmente y que al final ya se forman así, en donde hay una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Miren, entonces este segmento hipodenso territorial que compromete al territorio de la cerebral media, ya también es indicativo de un infarto de una rama principal. Acá. Hasta la cápsula externa, de ahí todo hacia afuera, ¿no? Compromete el temporal y la región parietal. Y es aguda, subaguda o crónica, ¿no? Primeras semanas. Hay otras que son hiperagudas, le llaman inicialmente en las primeras horas. Aguda temprana, aguda tardía, subaguda y crónica. En este caso se clasificado como 3, ¿no? Aguda, primeras 2 semanas a las 6 horas. Lo del 50% son levemente hipodensos, luego aumentando la hipodensidad. Subaguda, mira, tercera, cuarta semana. Y crónica mayor de 1 mes. En la crónica sí, el infarto, ustedes van a ver después que ya se convierte en un área de encefalomalacia. Entonces, esa área de encefalomalacia del cerebro condiciona una retracción del parénquima y consecuentemente por retracción dilata al ventrículo que está adyacente. Eso se llama dilatación ex vacuo. Sobre todo se ve en las crónicas, que vamos a ver por acá, ¿no? Esto, por ejemplo, es leve, ligeramente hipodensa, y acá hay un signo que se llama el signo del punto, ¿no? Cuando la arteria está cortada en forma axial, ¿no? Esta arteria tiene un coágulo ahí. Entonces, este signo del punto indica que ya es el compromiso de la cerebral media en su segmento M2 más distal. Y acá, como hay obstrucción, todo esto se compromete, miren. Incluso también los ganglios basales, es decir, no solamente el territorio superficial de la cerebral media, sino también el territorio profundo, ¿no? Por el compromiso de las arterias lentículo-estriadas. Esas ramas distales también se comprometen acá. Y hay un infarto. Tanto en la cápsula como en el putamen. Acá, más grande. Bueno, hay otros signos ya indirectos que a veces hacen al inicio un poco de efecto de masa, cuando son territorios grandes, y desvían la línea media, colapsan el ventrículo de un lado y dilatan el otro. Entonces, recordad que la cerebral anterior siempre compromete la región medial, ¿no? Adyacente a la cisura interhemisférica anterior. Todo esto es cerebral anterior. La cerebral media
toda la región frontal, la región perisilviana, ¿no? La región de la ínsula, el lobo de la ínsula y la región temporoparietal. Sin embargo, el cerebral posterior ya es territorio occipital. Bueno, la resonancia definitivamente, ambos son complementarios, ¿no? La resonancia a veces detecta infartos que no lo puede ver la tomografía, especialmente en el tronco, cuando son pequeños infartos que comprometen al bulbo, a la protuberancia o al mesencéfalo, no los ve la tomografía, ¿no? En eso sí, el método de elección sigue siendo resonancia, para infartos pequeños de tronco, de fosa posterior o infartos tempranos. Ahí sí no tiene competencia actualmente la resonancia, ¿no? Y bueno, estos son ya estudios, digamos, de cómo se comporta el infarto en estadio agudo o crónico, ¿no? En T1 es de baja señal y alta señal en T2, y con difusión, porque esta es la difusión. Hiperintenso, en otras palabras, quiere decir que restringe, ¿no? Entonces, el infarto agudo, que ahora en los primeros días, restringe la difusión, ¿no? Restringe la difusión. Y cuando es crónico, estamos hablando ya de aproximadamente un mes, ya no restringe en difusión, ¿no? Ya no restringe y acá se ve líquido, acá también brilla, pero ya no restringe. Esa es la diferencia en la difusión. La difusión entonces ayuda a los primeros en la etapa aguda. Y aquí tengo un infarto isquémico, miren. T2 brilla un poquito más de lo habitual. En difusión, perdón. Cuando vean así, DWI son imágenes potenciadas en difusión. Esto es lo que brilla. Esto es el infarto. La difusión lo detecta con mucha rapidez y velocidad. Puede ser que con una secuencia tienes el diagnóstico. O lo quiere ver infarto y una secuencia de difusión dura apenas 2 minutos. Y ya tienes el diagnóstico, que probablemente a veces no se ve en tomografía. Y es grande, ¿no? No solamente el territorio superficial, sino también profundo, incluyendo acá la cabeza del núcleo caudado. Y hay otra secuencia que se llama el ADC, coeficiente de difusión aparente, en donde uno puede ver todo lo negativo. Si acá brilla, acá se ve lo oscuro. Y eso hace el diagnóstico también de infarto. En cambio, si este fuera crónico, van a ver que en difusión ya no restringe. Entonces, la difusión es importante en la etapa aguda. Este es crónico, miren. Miren crónico. Difusión, hipointenso. Y en mapa DC, brilla. Es todo lo inverso. Y el hemorrágico, que no es tan frecuente, como le digo, 15%, 20% de todas las enfermedades vasculares cerebrales, pero tiene una mortalidad alta, ¿no? Esta puede tener una ubicación central o parenquimal, o puede ser extraaxial, es decir, por fuera de las meninges. Ahí puede haber hematomas sudurales o epidurales. Y siempre hay que tener en cuenta el factor hemorrágico. Pero en las personas ya adultas pueden haber otras patologías asociadas, ¿no? Pueden haber vasculitis también en los jóvenes. Bien. En todas las hemorragias se pueden producir en los espacios sudural y epidural, llamadas también extraaxiales. Extraaxial se refiere a sudural y epidural. La subaracnoidea, en el mismo espacio subaracnoideo, y la parenquimatosa, la que está en el centro del parénquima cerebral, las parenquimatosas. Entonces tenemos acá
¿no? Que el hematoma subdural es por problema venoso, la subaracnoidea generalmente por ruptura neuroenzimática, las que son epidurales también por compromiso de la arteria meningia medio. Y cuando es parenquimal hay muchas causas. Dentro está el trauma, la hipertensión, las neoplasias, hay tumores también que son sangrantes, anomalías vasculares, la vasculitis también. La enfermedad amiloidea y la oclusión vascular. Hemorragia parenquimal. En las personas adultas hay que tener en cuenta este diagnóstico de la angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide como una causa de hemorragia parenquimal, sobre todo las hemorragias pequeñas. Esas petequiales muchas veces son resultado de la angiopatía amiloide. Y tiene una ubicación, ¿no? Las hemorragias por hipertensión, las hemorragias por crisis hipertensiva no controladas, generalmente se ubican, ojo, en los ganglios basales, se pueden ubicar en el tálamo y también en la protuberancia, ¿no? Y cuando hablamos de ganglios basales, hablamos de la región cápsulo-putaminal, entre la cápsula externa y el putamen, ahí se ubican. O también en el tálamo y en el tronco, a nivel protuberancial. Entonces, cuando uno ve esa ubicación, dice, ya esta es hemorragia por hipertensión. El problema es que ahí están las pequeñas arteriolas, como los micaneurismas de Charcot, en la región del tálamo, y ahí se producen las hemorragias. Bueno, acá estamos lo mismo, sustancia blanca, lóbulo frontoparietal, 20%, putamen, como les decía, hay cápsula interna, o sea, la región cápsula putaminal, el 50% está aquí. El 50% se nota aquí, entre la cápsula y el putamen. También el tálamo, otros en la protuberancia, y otro menor en el cerebelo. Entonces, la localización más frecuente cuando uno ubica un sangrado a ese nivel, hay que pensar que la causa es una crisis hipertensiva. Y la hemorragia también va evolucionando, ¿no? Se va desintegrando. Y al final, al comienzo hay poco edema, después la hemorragia va disminuyendo, va creciendo un poco el edema, y al final se queda más edema perilesional. La hemorragia se va desintegrando. Antes era oxihemoglobina, desoxihemoglobina, methemoglobina intra y extracelular, ferritina y hemosiderina, que termina al final, toda la etapa de degradación de la hemoglobina. Miren un sangrado a nivel de los ganglios basales. Cuando vean un sangrado en los ganglios basales, no se olviden, más aún si está en el núcleo lenticular y sobre todo cuando compromete el putamen y la cápsula externa, la primera posibilidad, casi sin temor a equivocarse, es que estamos frente a una hemorragia de tipo hipertensivo. Acá, ¿no? Esa es una de las más frecuentes. También se puede ubicar en región parenquimal, menos frecuente, pero que también puede haber otra etiología. No descarten siempre la angiopatía amiloide en las personas mayores. O también en este caso correspondió a una anomalía vascular. Acá hay un hematoma en el cerebelo. Cuando el hematoma parenquimal invade al sistema ventricular, ya estamos frente a un grado, según la escala de Fischer, grado 4. No, el grado 4 ya cuando invade al ventrículo. Y eso es peligroso. El pronóstico es malo cuando infiltra el ventrículo. Bueno, esto sí, es verdad que ya no los quiero, digamos, complicar más, porque este día es parte, digamos, más de la especialidad, ver
Si es hiperagudo, agudo, subagudo, precoz, subagudo, tardío y hematoma crónico, todo tiene un comportamiento diferente de acuerdo al día por la degradación de la hemoglobina. Tiene su explicación. Lo que sí es necesario recalcar que cuando es crónico, no es fácil, no es difícil de identificar. Cuando es crónico, sí, ya en una secuencia que le llamamos ecogradiente T2, ¿no? Hay una imagen de hiposeñal. Y eso es indicativo de que hay ya la presencia de ferritina o hemosiderina, como dice acá, ¿no? Hemosiderina. Ya la etapa más antigua de la degradación de la hemoglobina. Y eso sí no es difícil de identificar, ¿no? Lo ve una mancha negra en esta secuencia, dice, no, esta hemorragia sí es antigua, ¿no? Y lo otro que también, digamos, no es tan difícil de identificar es esto de acá, el subagudo tardío, ¿no? Briente 1, Briente 2, Briente 1, Briente 2, a este subagudo tardío. El resto sí hay que andar con su libretita ahí porque esto lo aprendes un día, al otro día te recuerdas algo, ya pasa una semana, te olvidas. Pero estos sí son claves, ¿no? Es hiperintenso en T1 y T2 cuando es subagudo, tardío, y es hipointenso en ambos cuando es crónico. Eso ya es el comportamiento de la hemorragia, pero en la resonancia. Algunos pueden captar contraste, no siempre. Hemorragia subaracnoidea va a representar. Cuando hay hemorragia subaracnoidea, sí pensar en una ruptura aneurisma con la primera posibilidad, ¿no? Ruptura aneurismática. Eso sí, alguno puede ser fatal, ¿no? Puede ser tanta la hemorragia subaracnoidea que invade todo el sistema ventricular, hace hidrocefalia y se complica. Como le dije, técnica de elección es la tomografía. Primero, sin contraste, para diagnosticar la hemorragia subaracnoidea. Eso sí ya está demostrado, ¿no? Sin contraste, la hemorragia subaracnoidea, el aneurisma. Miren, hemorragia subaracnoidea, toda esta hiperdensidad del espacio aracnoideo, de la cisterna interhemisférica, del valle silviano, de la cisterna supracelular. Todo esto es típico de una hemorragia subaracnoidea. Cuando le hacen un estudio angiográfico, se nota que acá hay un aneurisma, aquí a nivel de la comunicante posterior. Hemorragia hay aquí en las cisternas perimesencefálicas, ¿no? Y los hematomas que hemos estado conversando, el epidural, por encima de la dura madre, por dentro de la tabla interna, se forma toda esta colección hemática, generalmente de origen arterial. Es de origen arterial. Y que tiene que ver mucho con un traumatismo acá. Hay un traumatismo y se rompe la arteria meningia media. Es lo que está más frecuente y demostrado, hematoma epidural. La tomografía también es concluyente, ¿no? Este lente biconvexo es típico de un hematoma epidural, ¿no? Que también hace efecto de masa, que también es una emergencia, que tienen que intervenir. Lo que le dije acá no cruza suturas, pero sí la O del cerebro y el tentorio. Otro hematoma epidural, hiperdensidad biconvexa. Otro hematoma epidural, con presencia de aire porque tiene fractura, ingresa el aire, extenso hematoma epidural. Y el subdural
ya es generalmente por sangrado venoso. Es muy frecuente en los ancianos. Puede haber a veces no historia de traumatismo, ¿no? El anciano puede sangrar de forma espontánea porque el compliance cerebral es menor, de manera que con un movimiento brusco de cabeza se pueden desgarrar las venas corticales y comenzar a sangrar. Lento, lento, y cuando ya aparecen incluso cambios en el carácter, lo llevan hasta el psiquiatra, lo tienen por allá viendo cuando es una hemorragia, es un hematoma subdural. Es agudo cuando es hiperdenso, subagudo, densidad similar al parénquima, y cuando es hipodenso ya es crónico. Sin embargo, también pueden haber hematomas que son hipodensos, hiperdensos. Esto significa que son hematomas crónicos que han sangrado, es decir, es un crónico reagudizado y en este caso es bilateral. Entonces, cuando es hiperdenso agudo, cuando es isodenso subagudo, cuando es hipodenso, casi similar al líquido cefalorraquídeo, es crónico, y cuando va asociado hipodensidad con hiperdensidad es un crónico reagudizado. Las fases y de tomografías también esa forma de media luna. Hiperdenso, isodenso, hipodenso, ¿no? Agudo, subagudo, crónico. Resangrado. Cuando tiene la región más declive es más hiperdensa. Bueno, y esto ya lo conocen bien. Pregunta de examen. Esta es pregunta de examen. Porque lo que tienen que saber, ¿no? Origen venoso, venas corticales, arterial. Localización más frecuente, frontotemporal. Sí, es cierto, frontotemporal. Y el epidural es temporal, temporoparietal. Diagnóstico de confirmación, semilunar. Y acá, si es hiperdensa, hipodensa o hipodensa. Y acá, lente biconvexa, epidural. Clínica, la mayoría son somnolientos, comatosos del inicio de la lesión, evoluciona durante más tiempo, más crónico. Y este sí es agudo. Y acá están todas las hemorragias, ¿no? No se olviden la ubicación de las hemorragias de tipo hipertensivo. Es importante cuando vean una hemorragia y la localización. Dicen, está en el tálamo, está entre la cápsula externa y el putamen, está en el cerebelo, está en el tronco, es hipertensivo. Bien, entonces la imagenología siempre sigue siendo una piedra angular en el diagnóstico, pero siempre la clínica es importante y sobre todo, si es a tiempo, permite dar un manejo adecuado, ¿no? Algunos signos tempranos pueden ayudar, ¿no? Pero recuerden que en ACV isquémico siempre la resonancia va a ser el método de elección para poder dar un tratamiento temprano. Perdón, para ver. ¿Cómo andan de tiempo? ¿Podemos continuar con otro tema? ¿Hola? Sí, doctor. ¿Hasta qué hora tienen tiempo? ¿No 20 minutos? Sí. Sí, don, normal. Ya, te vas a revisar tumores. Bueno, en la práctica vamos a ver más.
también lo pueden coger de ahí, si no les paso esto de acá. Bueno, cuando uno enfrenta a un tumor, tiene que ver mucho la edad, la presentación clínica, porque muchas veces, y a ver, la edad, ¿no? Si es adulto pediátrico, la clínica, la presentación. A veces muchos tumores debutan con convulsiones y otros tumores debutan con clínica de un accidente vascular cerebral. Hay que tener en cuenta. Otro paciente debutan con cambios en la conducta y piensan que es un paciente psiquiátrico cuando tiene un tumor en el lóbulo frontal. Otros pacientes debutan con cambios o pérdida de equilibrio cuando tienen un tumor en la fosa posterior, ¿no? Y ya cuando uno hace las imágenes, tiene que ver si el tumor es intraaxial, o sea, está dentro del parénquima cerebral, o es extraaxial. Y dentro de los extraaxiales hay que considerar los tumores de la línea media, tumores de las meninges, tumores de los nervios periféricos o tumores de la glándula hipófisis. Son lesiones de tipo extraaxial. Por ejemplo, ese tumor que hemos visto del seno cavernoso y es de la meninge, es un tumor extraaxial. El neurinoma del acústico es un tumor extraaxial. Los macroadenomas hipofisiarios son tumores extraaxiales. Y los intraaxiales ya son un glioma, los tumores propios del parénquima cerebral. Bueno, acá hay que recordar dos conceptos bien básicos, ¿no? Que los tumores del grupo pediátrico son el medulloblastoma y el ependimoma, más frecuentes en los niños, fosa posterior. Sí se ve con frecuencia eso. Y en cuanto a los gliomas, tenemos pues, los ependimomas, los oligodendrogliomas y los astrocitomas, que puede ser grado 1, 2, 3 y 4, ¿no? Cuando es grado 4 ya estamos frente al glioblastoma multiforme. Es independientemente del grado, ¿no? El grado 1, 2, 3, 4. Este oligodendroglioma, no se olviden, este tiene una característica, que casi el 50% o más o menos, depende de las series, debutan con calcificaciones. Es uno de los tumores casi exclusivos que cuando uno ve un tumor y tiene calcificaciones, la primera posibilidad es que sea un oligodendroglioma. Y los astrocitomas de bajo grado tienen otra característica, que por imágenes muchas veces se pueden confundir con un infarto, ¿ya? Tener cuidado con estos astrocitomas de bajo grado. Son así, parecen un infarto, hipodensos, no captan contraste, no hacen mucho edema, no hacen efecto de masa, y uno se puede confundir. Dice, está frente a un infarto y es un tumor. Y son pequeños encima. Bueno, los primarios, básicamente los gliomas, los tumores de estirpe glial son los más frecuentes, ¿no? Y ahí están los astrocitomas de grado 1 al 4, el oligo, calcificaciones, el ependimoma y los tumores del plexo que no son tan frecuentes, ¿no? Y también tenemos los derivados de la meninge. Cualquier parte de la meninge puede haber un meningioma. Meningiomas son los tumores más benignos, pero si son a nivel de la espacio subaracnoideo, no, se pueden abordar rápidamente, pero cuando son centrales o cuando tienen otra ubicación son más difíciles, sobre todo los meningiomas de la base. Los adenomas hipofisiarios ya lo saben muy bien y hemos revisado adenohipófisis. Y los tumores de células germinales que son raras, así como los congénitos y los linfomas. Siempre es muy frecuente encontrar tumores de tipo metastásico. Y los que asientan en el cerebro se originan del pulmón, de la mama, del riñón, del tracto digestivo. También hemos visto tumores del cáncer al cuello uterino, que no son frecuentes, y también del melanoma. El melanoma es un tumor que se invade por cualquier parte del cuerpo.
Esta es una imagen conocida, ¿no? Tumores gliales y no gliales, ¿no? Entre los gliales, ya saben, el astrocitoma, el oligo, y entre los no gliales, meningioma, schwannoma, glándulas del tumor de la hipófisis y las lesiones metastásicas. Por edad, recuerden el medulloblastoma, ependimoma, germinoma, craneofaringioma, también grupo etario, derivada de la bolsa de Rad, que siempre están en la primera década de la vida, al igual que el papiloma de plexo corroideo. Entonces son tumores casi exclusivos del grupo pediátrico. Y hacia arriba van al resto de tumores, ¿no? El resto de tumores ya a partir de la segunda o tercera década van otro tipo de tumores, ¿no? Y los astrocitomas, miren, están en todo el grupo etario. Astrocitomas pueden ver desde niños. Y un tumor muy frecuente en el grupo etario es el astrocitoma pilocítico juvenil, que está en la fosa posterior, y que se confunde y que tiene el mismo comportamiento que el hemangioblastoma. El astrocitoma pilocítico juvenil se caracteriza porque es una imagen quística con un nódulo mural. Es lo mismo en el adulto. Tiene la misma presentación. Entonces los tumores intraaxiales pueden estar por encima del tentorio o por debajo del tentorio, ¿no? Dentro que están por debajo del tentorio, el tumor intraaxial infratentorial